Un saludo a todos, gracias por la invitación. Mi nombre es Cristian Villavicencio, yo soy médico paliativista, me dedico al tratamiento de pacientes con enfermedad oncológica y no oncológica y soy el coordinador de medicina paliativa de la Universidad Internacional de Cataluña y de quinto año de medicina de esta misma universidad aquí en Barcelona, director de la Fundación Care Doctor, donde nos dedicamos básicamente a este tema que os quiero compartir, que es la planificación anticipada. Para los que no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Porque esto es un tema que de mi punto de vista personal y profesional, es realmente el grueso de la intervención cuando tratamos a un paciente con enfermedad avanzada. ¿Y por qué digo que es importante la planificación? Y voy a compartir con vosotros esto. Vemos aquí tres personas, ¿no? Bueno, de diferentes edades. En este caso son muy similares. Una tiene un cáncer de pulmón, el otro tiene un cáncer renal y el otro tiene una pluripatología, no tiene cáncer. Pero estos dos sí tienen cáncer. ¿Cuál es decimos, son diferencias entre estos pacientes? Ya sea por el tipo de cáncer, ¿no? Es verdad que al día de hoy los tratamientos van avanzando considerablemente y las cosas, ojalá siempre estemos en la cara buena de la moneda, pero siempre es verdad que algún día probablemente, no sabemos, hay cosas que estos pacientes tendrán en similitud. ¿Y cuáles son las similitudes de estos pacientes? Uno con cáncer de pulmón, otro con cáncer renal y otro que no tiene enfermedad oncológica, pero que al final nos va a unir una sola cosa, es que en algún momento, y todos los que estamos aquí escuchando esta charla, pues nos vamos a morir. Y esto es una realidad. Pero el tema es cómo nos vamos a morir, ¿no? Porque eso es una realidad que querramos o no querramos, nos guste o no nos guste, siempre la vamos a vivir de esta manera. Hay una cosa que se dice en el colegio, ¿no? En la escuela, todos habéis escuchado esto, el ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Y muere lo dicen en voz bajita. Y realmente hay que ser consciente de que esto es una realidad. Esas son las similitudes tanto del paciente oncológico, el paciente con cáncer, como el que no la tiene. A partir de aquí, debemos tener en cuenta dos cosas importantes, que esto está presente en nuestra población. El paciente, el PCA, se llama paciente crónico avanzado, y el PCC es el paciente crónico complejo. El paciente PCC es aquel que tiene muchas cosas, y es un 2% de la población, y el PCA es un paciente que ya realmente tú prevés por su enfermedad oncológica, que las cosas podrían cambiar. Es verdad, como decía anteriormente, que los tratamientos van avanzando y las cosas pues, van cambiando. No hay pacientes que antes, yo recuerdo pacientes con cáncer de pulmón, que cuando no habían tratamiento, no existía la inmunoterapia, por ejemplo, ¿no? Menos de un año se morían. Pero al día de hoy estos tratamientos han hecho que el proceso de vida pues, se alargue muchísimo y realmente nos alegramos todos. Pero sí es verdad que en algún momento las cosas cambian. No sabemos, y me gusta decirlo muchas veces, no sabemos cuándo, pero sí sabemos cómo cambiará. ¿Qué quiero decir? No sé cuándo cambiará el tratamiento, no sé cuándo la enfermedad avanzará, pero sí sé cómo. ¿Qué quiero decir? Un paciente con cáncer de pulmón tendrá problemas respiratorios. Le puede doler el pie, pero, ojo, su problema fundamental será un proceso respiratorio. Un paciente con cáncer de colon pues tendrá problemas digestivos, y un paciente con cáncer de páncreas también, y un paciente con cáncer de huesos, con metástasis, pues lo mismo, le darán dolores. Por lo tanto, tenemos que prever, planificar en diferentes puntos cómo le trataríamos desde el punto de vista físico, pero también cómo le trataríamos desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social, porque cada uno es un todo y es un entorno, ¿no? En ese momento puede ser el padre de, el hijo de, el abuelo de, no lo sabemos, y desde el punto de vista espiritual, que tiene que ver no necesariamente con religión, sino con la trascendencia personal, porque algo amenaza su vida. Por lo tanto, vamos a hablar específicamente de la planificación y de lo que une a este tipo de pacientes. Hay una cosa que es fundamental que quiero que veáis, es las trayectorias del final de la vida. Esta, la que veis aquí, la primera que veis aquí, se llama la trayectoria pues, de la muerte súbita, ¿no? Esa trayectoria de la muerte súbita cuando salimos a la calle y nos pilla un coche o realmente pues, nos da un infarto y se acabó nuestra historia. Esta historia de vida que teníamos de manera larga, se acaba. Esto es muy parecido a la situación de paciente con enfermedad terminal, paciente con enfermedad oncológica avanzada, ¿no? Aquel paciente que realmente dices, ostras, si hace 3 días estaba bien, hace 4 días estaba bien. Claro, entonces, y las cosas han cambiado rápidamente. Hablo de aquel paciente con enfermedad oncológica avanzada que no tiene un tratamiento oncoespecífico, que las cosas ya no van bien. Es muy diferente de los otros tipos, hablábamos de la pluripatología, del paciente que lleva muchos medicamentos y que realmente lo vas controlando. Este tipo de paciente cada vez va a menos, va envejeciendo, va a menos, le van fallando los órganos, le va fallando el corazón, le va fallando el pulmón, depende de cómo ha vivido. Pues si ha sido muy fumador, probablemente no le da un cáncer, pero sí le dará un problema pulmonar. Y esta última es de ver el paciente realmente
que está frágil, un paciente con demencia que progresivamente va deteriorándose y que a veces cuando no somos conscientes, ojo, esto para todos, cuando no somos conscientes que estamos en esta situación, que estamos en este momento de la vida, realmente la podemos liar, nos podemos complicar haciendo cosas que probablemente no sean necesarias. ¿Y eso por qué? Porque lo más importante es saber, primero, que el final es una cosa que a todos nos llegará y que es importante planificar. Ser conscientes de esa situación de cómo me gustaría que me trataran a mí cuando yo no puedo decidir. ¿Qué sería importante para mí? Tanto el punto de vista físico, tanto el punto de vista emocional, tanto el punto de vista social para mi familia y tanto del punto de vista espiritual. Os pongo un ejemplo. Yo a la edad que tengo siempre me planteo, ¿no? Antes mis hijos eran más pequeños y decía, a mí personalmente, si me da una enfermedad oncológica, pues me gustaría morir en el hospital. ¿Por qué? Porque mis hijos son pequeños. Cuando ha pasado el tiempo y mis hijos han ido creciendo, y es un tema que habitualmente lo vamos tocando no es que hablemos de la muerte constantemente, pero que se toca en casa cuando aparece alguna situación y yo vengo y cuento en casa una situación similar, digo, pues mira, ya les veo más grandes, les veo más maduros, digo, pues mira, hoy por hoy, si me diera un cáncer a la edad que tengo, pues me gustaría morir en casa, porque me gustaría pues estar aquí en mi cama, con mi mujer, con mis hijos, y me gustaría estar acompañado de esta manera. Pues son situaciones que cada uno se va planteando, depende del momento en el que tenga. Si tuviera 80 años, pues también me gustaría morir en casa. Si me da una enfermedad oncológica, sí se puede, porque probablemente mis hijos están haciendo su vida y no hay quien me cuide. Por eso es importante ser consciente de esta situación final, cuando puede llegar, para intentar planificar. ¿Por qué? Porque a nadie le gustaría acabar así, de esta manera, ¿no? En el hospital, por ejemplo, ¿no? Conectado a máquinas, siempre y cuando se pueda hacer algo. Pero cuando no hemos planificado y cuando vamos perdiendo la conciencia, otro decidirá por nosotros, y ese otro será nuestra familia y el equipo sanitario que nos atiende. Y esto es fundamental, que nuestra familia y el equipo sanitario que nos atiende sepa realmente cuáles son nuestras preferencias y nuestros valores para que ellos puedan decidir en base a nuestro conocimiento. Y eso no es fácil, por lo tanto es importante saber que debemos planificar y debemos saber cuándo hacerlo, ¿no? Es verdad que cuando todos tenemos un diagnóstico de enfermedad, un constipado, una neumonía, pues todos merecemos cuidado. Pero ¿cuándo hablamos de planificar? Cuando nos detectan, entramos a los cuidados paliativos, te dije hace un momento que soy paliativista. Los cuidados paliativos, cuando la enfermedad no es curable, ¿no? Cuando yo tengo una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Me han diagnosticado un tumor y me están dando tratamiento de quimioterapia, dice, no, paliativa, porque dice, se ha ido al hígado, se ha ido al pulmón. Dice, claro, que estás dando un tratamiento de quimioterapia paliativa no es curativo. Paliativo quiere decir que los tratamientos están intentando que la enfermedad no vaya a más. Y ese no vaya a más significa intentar aguantarlo al máximo. Algún día las cosas cambiarán. Y por eso es importante, a partir de ese momento, que tengo una situación de enfermedad no curable, pues es importante ser consciente de pensar, oye, ¿cómo me gustaría que me trataran? ¿Cómo me gustaría que respetaran mis valores y preferencias? Aunque algún día llegue, ojalá sea lejos, pero siempre es importante en algún momento ponerlo sobre la mesa, poner las cartas sobre la mesa, para que mi familia y el equipo sanitario que me atiende sepa realmente mis valores y preferencias. Es verdad que es importante planificar cuando estás bien, porque también compartes una decisión con tu entorno y con tu familia, y además puedes entender, si eres personal sanitario, si te dedicas un poco al cuidado de los demás, entender qué puede estar pasando por la cabeza de otro. Para entender qué está pasando por la cabeza de otro, primero has de entender el otro que está frágil, has de entender que tú también puede que en algún momento estés en esa situación de fragilidad. De tal manera que cuando el paciente o la persona, ya sea mayor o no mayor, joven, depende de la edad donde le toca la enfermedad oncológica, pueda llegar a esta fase terminal, fase de enfermedad avanzada, podamos cuidarle de la mejor manera, respetando sus preferencias y sus valores. Por lo tanto, digo, hemos hablado, ¿no? La gente a veces pensaba, ¿no? Oye, me dan un tratamiento, me lleva el oncólogo, y cuando ya no puede hacer más, realmente me lleva el paliativista. No, realmente lo más importante es, el oncólogo, cuando la enfermedad no es curable, es importante que contacte con el médico especialista, con el profesional o con el equipo especialista para llevarle de la mano. ¿Cuánto tiempo va a ser esto de la mano? No lo sabemos, pero durante todo este tiempo ayuda mucho al paciente a poder planificar. De tal manera que cuando el oncólogo no encuentre un tratamiento específico para brindarle al paciente, todo este equipo de cuidados paliativos es capaz de acompañarle durante todo el proceso para controlar y poder respetar sus valores y preferencias. Por lo tanto, la planificación en este punto es fundamental. Pero claro, ¿y por qué digo que es fundamental? Os voy a enseñar dos procesos finales de vida. Hay una gran diferencia entre uno y el otro.
Aparece la muerte de una manera que no queríamos, nadie quiere morirse. Yo creo que la gente lo que más tiene miedo es al proceso de morir, o al proceso de sufrimiento. En este caso aparece la muerte. Aquí hay un preduelo y un duelo. Digo preduelo porque, claro, cuando eres consciente de que las cosas ya no van bien, cuando eres consciente de que las cosas se pueden acabar, pues lógico que estés triste, normal, ¿no? La tristeza no se medica, la tristeza se trata, pero no se medica. Por lo tanto, ese preduelo que puedes estar viviendo y que luego tu familia vivirá con el duelo será fundamental. Hay una gran diferencia entre este preduelo y el duelo. Si veis las curvas se ven un poco más grandes. La gran diferencia es el tiempo del duelo entre uno y el otro, que vais a ver, uno puede ser mucho mayor, pero claro, la gran diferencia es cuando tú has podido hacer una planificación anticipada. ¿Por qué? Porque esa familia lo esperaba, porque tú lo esperabas, sabías, dejaba las cosas en paz, dejaba las cosas en calma. Y ha dicho que nadie quiere irse, pero es una cosa que probablemente sea inevitable. Pero hemos hablado del concepto de planificación anticipada. Yo os diré realmente qué es la planificación anticipada. La planificación, para que todos lo sepamos, ¿eh? Médicos, enfermeras, personal sanitario, no sanitario, todos los que estamos aquí, mi mujer, mis hijos, todos los que puedan escuchar esta charla, la planificación anticipada es el proceso de toma de decisiones. No es un documento que se escribe. Ya hablaremos del documento de voluntades anticipadas, que es otra cosa, que está dentro del proceso, pero es un proceso, porque puede cambiar. Yo hoy puedo decir, no quiero quimio, y luego sí quiero quimio. Hoy puedo decir realmente, pues mira, no quiero que me lleven al hospital, y luego cuando me veo mal digo, pues sí quiero que me lleven al hospital. Ese proceso fluctúa, y va a fluctuar dependiendo del estado físico del paciente y además de su estado emocional y de su entorno que le va a cuidar. En ese proceso es importante que el paciente sea capaz, o sea, que sea capaz de y estar informado de cómo pueden ir las cosas, ayudado por el equipo asistencial, que el equipo que le está cuidando le puede explicar de la mejor manera, de la mejor forma, cuáles pueden ser los pros y los contras de su situación de enfermedad. Acerca de sus preferencias, cómo le gustaría. Vamos a por todas. Yo quiero llegar hasta el final, hasta la UCI, o no. Yo lo que no quiero es sufrir. Sobre la atención en posibles escenarios durante la trayectoria de la enfermedad. Ya os he dicho que depende del tipo de cáncer, las situaciones no son iguales, ¿no? No se muere igual un paciente con cáncer de pulmón que con cáncer de colon, que con cáncer de páncreas. Y para eso es importante saber de que si la situación algún día cambiará, saber qué tengo que planificar desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social, porque somos un todo con la familia, y además desde el punto de vista espiritual, cuál será la propia trascendencia de cada uno. Para el caso en que no pueda decidir personalmente, ¿no? Mi padre dijo, mi madre dijo, mi hermano dijo, si soy el cuidador principal de mi hermano, que en ese momento no hubiera querido esto. Tal cual. Entonces, es ahí donde, cuando lo tenemos muy claro, firmamos el documento de voluntades anticipadas. Pero no hablamos del documento, sino de la planificación, que es el proceso. Por eso, para la planificación es importante tener comprensión de la enfermedad, conocer los valores y creencias de cada uno. Es bueno expresarlo. Dices, oye, ¿cómo me gustaría que me recordaran? Sí, es bueno expresarlo. Entonces, ¿cuál sería, cómo me gustaría que fuera mi legado? ¿No? La gente que me recuerda como una buena persona, un buen profesional, un amigo de mis amigos, pues que pues he querido a mi mujer, o bueno, X cosas, ¿no? Que me gustaba la cerveza o no, pues son tantas cosas que es importante comentarlas en su momento. Sobre preferencias sobre su tratamiento y cuidado. Intervenciones que autoriza o rechaza, ¿no? Por ejemplo, alguien que es testigo de Jehová, yo he visto pacientes con cáncer gástrico que son testigos de Jehová y totalmente rechazan la transfusión. Y respetando la toma de decisiones, respetando la autonomía, que es el principio básico, pues hemos de respetarlo. Eso es fundamental. No puedo obligarle a hacer algo que no quiere en ese momento. He puesto un ejemplo sencillo que da para mucho, pero que es importante. Intervenciones que autoriza o rechaza. Decisiones relacionadas con su fallecimiento. Oye, yo cuando pues, me muera me gustaría pues, que me incineren, que me entierren, que realmente que me tiren al río. No, que me pongan en una cripta. Tantas cosas que uno puede decir. Me gustaría una misa, una ceremonia religiosa, no religiosa. Hay muchas cosas que deben ser respetadas. Y designación de un representante. ¿Quién va a decidir por mí? ¿Quién pudiera decidir por mí? Hay gente que dice mi hermano, mis hijos, y hay gente que piensa y dice no, realmente quiero que sea toda mi familia para no dejarle solo la carga a una sola persona, cuando yo no pueda decidir, ¿no? Y esto es fundamental. Por lo tanto, es importante la comprensión, la exploración de los valores, las preferencias sobre el tratamiento, decisiones relacionadas con el fallecimiento y designación de un representante. Todo ello deberá constar en la historia clínica. Por eso es importante hablarlo con vuestros médicos, hablarlo con vuestras personas que les tratan, que les acompañan. ¿Por qué? Porque cuando algún momento, pues si la providencia, Dios no lo quiera, no se puede decidir, es importante que otros tengan la información necesaria para que puedan decidir por nosotros en bien de nuestro proceso final de la vida.
Por lo tanto, os voy a decir que es importante. Y esta planificación no se hace de golpe, o a veces puede ser de golpe, o sea, de un solo tirón. Es importante que en el paciente con cáncer específicamente, hay unos 3 escalones que deberíamos tenerlos en cuenta, ¿no? En todos, oncológicos y no oncológicos, pero en el proceso de planificación. En el primer escalón, cuando uno quiere expresar, pues conocer la exploración de nuestros conocimientos y enfermar los valores. Pues es importante para nosotros. Compartir decisiones, ese es el segundo escalón, con nuestro profesional sanitario con quien nos cuida. Y además, estrategias sobre el final de la vida. Cada uno de estos escalones es importante tenerlos presentes. ¿Por qué? Porque, claro, hay que explorarlos, deliberar y dialogar. Pero como he dicho, que la enfermedad oncológica es fluctuante, hay momentos en que la quimio funciona y a veces no funciona, es importante saber que hay que reexplorar, porque esto puede cambiar. Puedo estar espantado porque ya las cosas le veo, como decimos aquí, las orejas al lobo, pero claro, me dan un tratamiento nuevo y las cosas cambian y ya, bueno, me vuelvo a sentir mucho mejor. Por eso la reexploración es importante. Explorar, deliberar, dialogar y reexplorar. Y una cosa importante, fundamental en la planificación, el paciente y el representante. Hablaba del paciente y la familia. ¿Por qué? Porque el que te acompaña tiene una historia y valores, que es fundamental tenerlas en cuenta, integrando la historia de valores del cuidador principal. Muy bien, nosotros hemos investigado mucho sobre este tema, ¿no? Explorando los valores y deseos de los pacientes, una publicación que hicimos nosotros, aquí soy de primer autor, en el 2019, porque es una cosa que personalmente y profesionalmente me apasiona y creo que es el punto importante para que las demás personas puedan saber cuáles son, cómo nos gustaría que nos trataran. A mí, cómo me gustaría que me trataran cuando yo no pueda decidir. Cómo me gustaría que el equipo sanitario se lo explicara a mi familia cuando yo no pueda decidir. Y cuánto me gustaría que el equipo sanitario que me atiende esté formado para poder decidir y hacer las mejores actuaciones en mi proceso final de la vida. Pues muy bien, nosotros exploramos así pacientes en un sociosanitario, ¿no? Como un hospital intermedio aquí y en el domicilio, ¿no? La gran mayoría de la gente que estaba en el hospital sociosanitario decía, yo no quiero ser una carga para mi familia y no estar conectado a máquinas, ¿no? Sin embargo, estas son 10 cosas importantes: estar sin dolor, tener familia conmigo, estar en paz con Dios, mantener mi dignidad, no morir solo, que no me faltara el aire, tener confianza en mi doctor, poder hablar, ser comprendido y estar sin ansiedad. En el domicilio eran cosas parecidas, ¿no? Pero si veis aquí, no ser una carga para mi familia, estar conectado a máquinas, no era lo principal entre las 10 primeras. Era que no me faltara el aire y estar sin dolor. Porque claro, el que está en el domicilio, aunque tenga una enfermedad oncológica, pues se siente estable, está tranquilo. Lo que no quiere es que si algún día piensa que se puede morir, sufrir, que eso es lo que no queremos. Entonces, esto también trabajamos con las familias cuando ya el paciente no podía decidir. Cuando el paciente no podía expresarse, cogimos a los familiares y dijimos, oye, ¿qué sería importante para su padre? ¿Qué sería importante para su madre ahora que está en una situación que no puede decidir? A partir de aquí, pues la gran mayoría, tanto en el domicilio como en el sociosanitario, ¿no? Este hospital intermedio, pues la gente decía, ¿no? Pues estar sin dolor, tener familia conmigo, no morir solo, veis que son lo mismo, y no estar conectado a máquinas, la gran mayoría decía, bueno, y dice, si a veces te planteas, ¿por qué no estar conectado a máquinas? Porque a veces terminas derivando a algún hospital y esperando que hagan las cosas de otra manera cuando a veces no es necesario. Dicho esto, para ellos lo más importante, como había dicho, era estar con mi familia. Entonces, os voy a poner un ejemplo de cuán importante, o sea, hay unas viñetas que hemos desarrollado para trabajar con este tipo de pacientes. Cuando el paciente lo ve, pues rápidamente te puede decir cuán importante puede ser para él. Os pongo este ejemplo. Venga, ¿qué te sugiere este dibujo? Pues como si fuera algún cumpleaños o algo así, y que toda la familia está alrededor del homenajeado o del homenajeado. Eso. ¿Quién es el homenajeado? Pues este señor Vale. mayor, y la señora también es mayor. Vale. O sea, tú vendrías a ser, digamos, el señor mayor, ¿no? Señor mayor. Que está rodeado de la familia. De la familia. Muy bien. ¿Y quiénes podrían ser la familia? Pues mira, a ver, según el señor, podría ser el hijo, la mujer, los hijos y los nietos, este y este. Los nietos. Muy bien. ¿Qué significa para ti tu familia, Eusebio? Hoy en día casi lo más importante de mi vida. ¿Sí? ¿Casi lo más importante? Sí, me supongo que a lo mejor pueden haber cosas más importantes, pero
pero la familia para mí hoy en día es lo más importante de mi vida. Eso es importante tener en cuenta, ¿no? A veces cuesta hablar, cuesta hacer planificación, cuándo empezar, cómo hacerlo, ¿no? Es importante que se pueda hacer en la primera visita cuando conocemos a nuestro médico, expresarle, ¿no? Estas cosas, cuando cambia el tratamiento, cuando ya ha entrado al hospital, son momentos en que el equipo sanitario que está formado puede abrir esta puerta para planificar. Pero a veces, con una simple imagen, el paciente puede expresar cuán importante puede ser. Yo os voy a poner un ejemplo que en 30 segundos vais a ver, en 30 segundos, cómo una imagen te ayuda a planificar de la mejor manera. Muy bien. Muy bien. Vamos a esta, venga. Uy, esto ya está muy malito el hombre. Está muy malito. ¿Por qué le dices que está muy malito? Porque está con el oxígeno, con el gota a gota y con un electrocardiograma que le están haciendo. Digo, no, eso no es lo mío, así no me gustaría verme. Así no te gustaría verte. Esto es fundamental, ¿no? Porque bien. realmente la gente puede saber, hay unas cartas que tenemos, aparte de las viñetas, donde la gente puede expresar quién quiere que sea su cuidado principal, dónde le gustaría morir, en su casa, en el hospital, expresar sus sentimientos, entre otros conceptos que vamos tratando. Así que también aprovechando ahora, pues lamentablemente estamos en una situación de COVID, hemos aprovechado para trabajar con muchos profesionales en esta situación de patología, bueno, de ver cuál sería el principal legado para que también se vayan formando y puedan hacer planificación con otro tipo de personas, con otro tipo de pacientes. Muy bien, os voy a poner un ejemplo también de cómo, por ejemplo, a veces un familiar puede decidir cómo puede ser diferente la visión del familiar con la visión del propio marido, la propia pareja, ¿no? Respecto a la planificación, ¿dónde me gustaría? Vale, ¿qué te sugiere este imagen? Déjame que la ponga bien. Espérate porque las letras no las veo. Hospital, casa. Si quieres acabar tu vida en la casa o en el hospital. Claro. ¿Dónde te gustaría? Me gustaría acabarla en el hospital. En el hospital. Porque en mi casa yo voy a ser un problema aquí para todo el mundo. Yo en la cama, ¿quién me va a cuidar a mí? Vale. Mi marido, pobrecito, que hace falta cuidarlo a él. Yeah. Sí. Y los hijos viven cada uno en un sitio, cada uno tiene su vida, su historia. ¿Quién me va a cuidar a mí en casa? Iba a ser, yo me aguantaría con lo que me hiciera y mi marido iba a sufrir de ver que no estaba atendida. Entonces, me gustaría que me llevaran a un hospital, porque allí hay personal muy preparado para cuidar. Ahora, si cambiamos, si en vez de ser yo es mi marido y tengo yo que decidir, yo prefiero tenerlo aquí. Tenerlo aquí y ya lo cuidaré yo, y si necesito un poquito de ayuda ya buscaré quien me ayude. Vale. Claro. Vale, perfecto. Muy bien, Vale. entonces claro, aquí es importante porque a veces el nivel cultural también puede costarnos expresar, pero a veces planificar con imágenes puede dar mucho, como vais a ver aquí, el expresar que las personas cómo se pueden sentir. Te puede sugerir que a veces los pacientes, como necesitamos de la familia, los pacientes pueden sentirse como un peso, como una carga. Sí, ¿Te podrías sugerir? sí, porque a mí me pasa. ¿Te pasa el qué te pasa? Eso es sentirme una carga. Y es lo que te digo, que yo solo tengo a mi hijo. Y tengo mucho miedo. Temor de que ya se canse y no venga más por aquí. Esto es clave, o sea, ¿cómo podemos abrir esta puerta para que el paciente pueda expresar y luego en algún momento dejar un documento escrito sobre cuáles serían sus voluntades, sus preferencias y que los demás sepamos? Hay muchas formas, pero lo más importante es que dentro de todo este proceso sepamos explorar nosotros o comentar que soy consciente de que conozco mi enfermedad, cómo me gustaría que me trataran, compartir mi decisión de objetivo de tratamiento y las estrategias para el final de mi vida. Pero ser consciente de que esto puede variar. Por eso es explorar, deliberar, dialogarlo con nuestro profesional sanitario, de darle a explorar. Pero siempre que nosotros, los profesionales, también tengamos en cuenta también a quien nos acompaña, ¿no? Y a quién les acompaña, a integrando la historia de valores del cuidado principal. Muy bien, para concluir esta breve charla sobre planificación anticipada y que después veamos que todos seamos capaces de buscar a nuestro médico y llenar el documento de voluntades anticipadas, que es un documento que viene para un registro público a nivel de lo que es el proceso de planificación anticipada, debemos ser conscientes que la planificación anticipada realmente ayuda
a respetar la autonomía de las personas. Nosotros no queremos ser siempre independientes y queremos que se respete, pero es importante hablar. La muerte es un tema tabú, pero es inevitable, nos moriremos todos. Por lo tanto, mientras podamos decidir, mientras tengamos esa autonomía, es importante que la compartamos con los que están cerca y con los equipos que nos atienden. Segundo punto que quiero que recordéis, que la planificación anticipada ayuda a explorar estos valores y preferencias de las personas frente a una hipotética situación final de la vida. No sé cuándo va a pasar, pero sí sé cómo dependiendo de la situación, dependiendo de la enfermedad oncológica. Por eso es importante saber, oye, yo no quiero estar ahogado, yo no quiero tener náuseas, yo no quisiera estar así, no quiero ir al hospital. Tercer punto importante que quiero que recordéis es que la planificación favorece un proceso final de la vida en las mejores condiciones. Cuando todos los que nos conocen saben cómo queremos que acabe, las cosas realmente van de otra manera y es fundamental. Al final hay una frase hecha en la calle que dice: la gente muere como ha vivido. Yo creo que la gente muere dependiendo del entorno que tiene, y ese entorno que tiene es familia y equipo sanitario que le atiende, y para que ellos puedan decidir es importante primero planificar. Y como cuarto punto y último, deciros que la planificación anticipada se debe realizar en un entorno, en un equipo multidisciplinar. No solo el médico hace la situación, o sea, la planificación, podéis hablar con la enfermera, con la psicóloga, con la trabajadora social, porque ellos también han de estar capacitados para poder abrir esta puerta y poder que vosotros podáis compartir como pacientes vuestras preferencias y vuestros valores. Sobre todo lo que pretende la planificación anticipada es ayudar y respetar la autonomía del paciente en una situación de fragilidad. Dicho esto, quería agradeceros por la charla y gracias por la invitación de haber podido compartir con vosotros pues, estos conocimientos sobre la planificación anticipada y el documento de voluntades anticipadas. Gracias.